Hola, hola. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis muy interesante acerca del tema de migración. Para ello, les voy a mostrar cómo se construye un roadmap tecnológico. Vamos a hacer un roadmap tecnológico específicamente del tema de migración. ¿Por qué migración? Porque realmente pues yo he sido un migrante en los últimos años, he migrado de Colombia a Australia y este tema me ha llamado mucho la atención de entender cuáles son los drivers, cuáles son esos factores activadores que motivan a que las personas migren, a que las personas cambien de ciudad, a que las personas se muevan a otros continentes, a otros países. Entonces, a partir de las herramientas de Strategic Intelligence e inteligencia estratégica, he querido hacer un video el día de hoy para mostrarles cómo podemos analizar este fenómeno de la migración. Y quiero dejar en claro que este es un estudio que no tiene ningún ánimo de lucro, que este es un estudio estándar, que se puede disponer de toda esta información de manera pública, pero sí quería traerles a ustedes este análisis, porque yo sé que muchos de los migrantes entendemos cuál es el fenómeno y entendemos por qué estamos migrando, pero también es muy interesante entender qué está pasando detrás de. En el efecto de migración realmente hay unos factores activadores que son mucho más interesantes, que también vale la pena contemplar, que vale la pena analizar. Entonces, bueno, el objetivo de este video, de esta charla, es exponerles, es contarles, es mostrarles de qué se trata un roadmap tecnológico. Cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de todos estos elementos que muchos encantadores de humo nos quieren vender, de que son expertos en temas de innovación, de temas de vigilancia tecnológica, eh, yo me guardo las dudas. Es por eso que quiero mostrarles hoy cómo se hace un informe real, un informe de inteligencia estratégica a partir de un roadmap tecnológico. De este tema que vamos a tratar el día de hoy, es un tema que es migración, que es un tema que compete un poco más a temas, aspectos más gubernamentales, más de temas de política y cosas así. Pero el efecto que quiero mostrar y que quiero enseñarles en este video es realmente que entiendan cómo se puede entender ese fenómeno a partir de un roadmap tecnológico. Entonces, y acordémonos que cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de industria, le podemos hacer un roadmap tecnológico. Entonces, en el futuro voy a exponerles, voy a contarles algunos otros roadmap tecnológicos, en especial pues sobre migración, pues no sobre migración solamente, sino sobre otros temas, pero quise empezar con este, me parece un tema muy interesante. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar de qué se trata un roadmap tecnológico. Entonces, como podemos ver, un roadmap tecnológico puede presentarse de muchas formas diferentes. En este caso, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos en el centro el tema que más nos interesa, el tema que nos llama la atención, el tema que está asociado a esa tecnología, a ese elemento central que queremos mirar. Lo siguiente, el siguiente nivel que se redondea, que se muestra, es el, es la mayor cantidad de referentes, de conexiones, de artículos que pueden haber o de líneas de interés mutuo que pueden haber sobre esto. Para este caso de migración, lo que yo he podido identificar es que estos son como los conductores, los drivers, los activadores de los efectos de la migración. Entonces aquí podemos visualizar, por ejemplo, el tema de los elementos más importantes que podemos resaltar acá, ¿cuáles son? Por ejemplo, datos, análisis de datos, vamos a entender de dónde sale toda esta información que nos va a ayudar a entender todo este fenómeno de la migración. Otro de los elementos que vamos a entender es la ruptura de la confianza, la titularización de la ruptura de la confianza. ¿A qué nos referimos? Es que las personas que desean migrar, que desean salir de sus países de orígenes, realmente parten de uno de los principios es porque sienten una ruptura en la confianza hacia su gobierno, sienten que estas personas no pueden
tener una oportunidad laboral, no pueden poder progresar o tienen ciertos temores. Entonces, esos son uno de los elementos interesantes que el estudio menciona, que son los activadores de la ruptura de la confianza. Otro de los factores, de los dinamizadores de los efectos de migración, estamos mencionando lo que se llama la gobernanza mundial y los marcos regulatorios. Aquí, ¿a qué nos referimos a esto? En general podemos identificar que estos son principalmente esos valores, principalmente esos elementos que están asociados a los derechos humanos, a las oportunidades de igualdad, de mejor calidad de vida, de los derechos humanos, pensar en cómo se ve ese fenómeno de la geoeconomía impactando en otros países, en otros lugares donde nosotros podemos decir, venga, comparemos cómo son los marcos regulatorios y qué oportunidades tiene de mejora esas personas que quieren hacer más, las personas que no son conformistas, los que quieren buscar nuevas oportunidades. Entonces, eso es otro de los fenómenos. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos. Por ahora estamos haciendo una breve introducción. Otro de los elementos activadores fuertes, desde mi punto de vista, de los más notorios, de los más considerables, es las oportunidades que los gobiernos brindan para generar captura de talentos. ¿Por qué? Porque es que realmente, y eso pues lo digo ya a título personal, Joao Aguirre hace este pequeño comentario, me siento muy triste que los jóvenes de hoy por hoy sueñan con ser youtubers, ser influencer, estilistas o cosas así, pues como que no es que los esté desmeritando ni mucho menos, pero realmente son como cosas tan simples que en el futuro están escaseando los talentos. Ya los jóvenes de hoy por hoy no quieren pensar en voy a ser abogado, voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero, quisiera ser, no, y ahora los jóvenes de ahora tienen una mentalidad, pues, bueno, pero eso es parte de otro video. Entonces, este fenómeno de la escasez de talentos es un fenómeno que está impactando absolutamente en todos los países del mundo. Todos los países necesitan talento, pero es aquí en donde los gobiernos que tienen esa inteligencia de poder atraer esos talentos, esas personas, esas familias, esos grupos de personas excepcionales que pueden aportar al desarrollo de la economía, desarrollan políticas de migración, así como lo podemos ver principalmente por los países desarrollados, los que tienen ese poder económico de poder realizar esto. En mi caso particular, yo puedo contar de primera mano el caso de Australia. Mi visa, a mí me invitaron a ser residente australiano, principalmente por una visa que se llama la visa de talentos excepcionales. Esa visa de talentos excepcionales pues generalmente se la conceden a deportistas de alto nivel, a científicos que tienen patentes, a personas que han hecho ciertos o que tienen alguna manera de demostrar que tienen algún talento único y excepcional. Yo pues lo que hice fue argumentar muy bien de cómo mis estudios de doctorado se pueden considerar un talento excepcional para poder aportar a construir en la creación de país y a mejorar las políticas, la economía y todo el sistema de innovación del país. Afortunadamente les gustó mi discurso, me creyeron y me dieron la visa de talentos excepcionales. Pero como estábamos mencionando, el tema de la escasez de talentos es un tema que abunda, que es estándar para todos los países, y es aquí en donde muchos de los países están desarrollando políticas, y me da tristeza porque países en vía de desarrollo, países del tercer mundo como lo llamaríamos, por ejemplo, incluyo a Colombia, mi tierra, mi alma y mi país, realmente no tiene políticas desarrolladas para retener los talentos. De aquí salen muchos talentos, salen y proyectan y son personas que tenemos una malicia indígena y que tenemos un don para poder crear muchas cosas importantes, pero realmente el gobierno no está desarrollando políticas para
atraer esos talentos, o más que traer, para retenerlos, para que no se fuguen, para que no se vayan del país. Y este es el caso en el que muchas de las personas, me incluyo, preferimos buscar nuevos horizontes. Empezamos a buscar qué pasa en Europa, qué pasa en Australia, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Canadá, cómo me puedo ir, cómo puedo desempeñarme profesionalmente allí. Y esto pues realmente hago un llamado de atención a los dirigentes y a los políticos que el problema de Colombia no es que no haya talentos, surgen muchos talentos. Lo que pasa es que no hay políticas claras de esa retención de esos talentos. Bueno, continuando, ahora volvemos otra vez al tema. Todo el tema que tiene que ver con la integración. Cuando hablamos de la integración, estamos hablando de la integración de los recursos informáticos, de la tecnología, la religión, la gobernanza, el desarrollo de país, la igualdad de género, la justicia social, las finanzas. Es poder integrar todos esos elementos de una manera armónica y conjunta, sin que estén permeados por la corrupción, sin que estén impactados por ese tipo de factores negativos que realmente impactan en la toma de decisión de una persona que quiere migrar. ¿Listo? Otro de los elementos o de los activadores es manteniendo los derechos de los migrantes. Una cosa es desarrollar políticas de migración para cuando las personas deseen llegar a un país, y otra cosa muy diferente es cuando ya los tienen, los países tienen que empezar a desarrollar una serie de instrumentos, de lineamientos, de políticas, de directrices que logre sostener o logre alinear a esos migrantes que llegan con un background diferente, con una cultura diferente, y que se puedan adaptar a esa nueva cultura. Entonces, esos son temas interesantes que, como lo digo, lo menciono previamente, estos son temas que están mucho más asociados a temas de política. Otro de los factores que tienen un gran impacto y una gran influencia en el tema de la migración, realmente aquí podemos considerar que se llama el conflicto y la inseguridad. El conflicto y la inseguridad desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista. ¿A qué me refiero con esto? El conflicto y la inseguridad, por un lado, de los migrantes y la sensación que sienten en sus países antes de salir, antes de poder ir a un lugar diferente, a un país diferente a vivir. Ellos sienten esos temores y esos miedos y esas inseguridades por la violencia, por la política, por la falta de oportunidades, por muchas de estas razones. Pero además de eso, cuando los migrantes llegan y esas personas llegan a vivir a esos otros países, se genera un aspecto de un conflicto cultural, un conflicto de comunicaciones, de que muchas veces las personas no se saben comunicar unos con otros o tienen ciertos rasgos de cultura totalmente diferente, porque realmente eso es muy cierto, que a pesar de que uno llegue a otro país, hay culturas diferentes, hay maneras de pensar diferentes, y bueno, entonces estos son conflictos, y eso pues de una u otra manera está generando una serie de efectos. Esta serie de efectos están relacionados pues con la corrupción, con la adaptación, con el papel de la religión. Bueno, hay muchos elementos aquí que se pueden considerar. Analizando otro de los factores, el penúltimo, podemos ver que las tendencias demográficas. ¿A qué nos referimos con las tendencias demográficas? Acá principalmente se refiere a temas de financieros, de políticas, de sistemas de protección social, de igualdad de género, de respeto por la población vulnerable, de el tema de la inclusión, de poder tener esa gobernanza global, de poder tener ese envejecimiento de la población y poder impactar de una u otra manera en el tema de salud. Entonces, las tendencias demográficas se están marcando muy fuertes, y el efecto que se genera principalmente por la migración es que la configuración social, la configuración de la estructura se está cambiando y se está modernizando y se está transformando. Y es aquí en donde
se tienen que desarrollar algunas prácticas y algunas estrategias y sistemas para poder hacer un crecimiento armónico de todos estos elementos. Y ya por último, el tema, otro de los temas que tienen bastante impacto y bastante eco en el tema de la migración es la desigualdad y el desarrollo desigual. ¿A qué nos referimos? Desafortunadamente, cuando un migrante llega a un país desconocido, al no conocer su cultura, al no conocer sus sistemas, sus instituciones, al no conocer cómo funciona, tiene un periodo de adaptación, y ese periodo de adaptación genera un efecto de desigualdad, porque no todos los países son tolerantes a los migrantes. Si vemos el caso de Estados Unidos, el caso de España, hay mucha discriminación hacia los talentos que llegan, y esa discriminación empieza a marcar un efecto de desigualdad, de desarrollo desigual para las culturas, para las regiones, y se empiezan a crear ciertos nichos y ciertas aglomeraciones. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que miremos en términos generales es que vamos a analizar el efecto de la migración ya un poco más en detalle, de todos estos elementos que hemos mencionado previamente, de esos factores y cómo se relacionan. Y de ahí vamos a analizar cuáles son los temas que más tienen correlación. Bueno, continuando con el efecto, entonces vamos a mirar algunos de estos elementos. Entonces, cuando analizamos la migración, nosotros podemos entender que las Naciones Unidas calcularon que para el 2017 habían aproximadamente 258 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que equivale a que este es un porcentaje alrededor del 3.4% de la población mundial. Si hacemos una comparación con las mismas estadísticas que existían en el año 2000, hablemos de 17, 18 años atrás, habían 151 millones de personas migrando, que equivale a un 2.8% de la población, y así sucesivamente hacia años previos. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el futuro, la tendencia de la migración va en un crecimiento prácticamente exponencial. Entonces tenemos que analizar cómo vamos a abordar este tipo de fenómenos, este tipo de efectos a nivel de política, de directrices de relacionamiento, y como a mí me gusta llamarlo, cómo vamos a abordar esto como una oportunidad de negocio. Y las oportunidades de negocio las vamos a ver un poquito más adelante. Listo. En general, cuando hablamos de los temas de migración, en migración, se piensa siempre que o hay un falso esquema que los migrantes son malos, pero realmente no. Nosotros podemos analizar el caso de Australia, y Australia es un país que la mayor parte de su configuración social está desarrollada por migrantes, donde los migrantes han creado, han construido y han desarrollado el país para que funcione como debe ser. El problema es que algunas personas tienden a pensar que todos los migrantes son personas que llegan a pedir, a mendigar, a hacer actos ilícitos, pero esto no es cierto. Realmente en los países desarrollados se puede pensar la migración como un efecto positivo, en el cual se puede apropiar ese talento que se está exportando o que se está importando ya para los países que desarrollan estas políticas, y poder pensar en cómo vamos a fortalecer nuestro sistema económico a partir de esto. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a mirar los datos y análisis de la migración, nosotros podemos analizar que hay un portal de datos de la Organización Internacional para los Migrantes, la OIM, que se lanzó a final del 2007 y está diseñado para proporcionar y consolidar de manera oportuna información para los migrantes, que están encargados también de dar directrices, lineamientos para fortalecer los temas de política y la población. Al finales del año 2017, también podemos ver que el director general de la OIM, William Lacy, ha desarrollado un
un llamado de atención acerca de la información y acerca de la recopilación de los datos masivos. ¿Por qué? Porque el efecto que se tiene de la migración hace falta que sea estudiado, hace falta que sea analizado a rigor desde un planteamiento académico, científico, tecnológico, y de ahí poder analizar cuáles son las principales causas, las principales consecuencias, cuáles son los efectos, analizar cuáles son esas posibles crisis que se pueden desarrollar, analizar si todos los efectos de migración se deben a esa pobreza extrema del país de donde salen los migrantes, o si podemos analizar que ese balance está más motivado principalmente por las personas que tienen ese talento fuerte o ese talento excepcional que quiere buscar nuevas oportunidades en un país. Entonces, lo que William Lacy decía en su acto de discusión me pareció muy interesante, porque él mencionaba que hay dos tipos de migrantes. Uno, el que sale huyendo de la violencia, de una pobreza extrema, de regímenes políticos fuertes. Muchas cosas pueden pasar, por ejemplo, en India, en África, incluso Venezuela. Eso es un efecto, eso es una población de migrantes que salen realmente despavoridos por el miedo y por el pánico que pueden generar. Pero hay otro grupo de migrantes que está más asociado al grupo de migrantes que está inconforme, que quiere buscar nuevas oportunidades, que quiere buscar nuevas horizontes y que quiere construirse un futuro mucho mejor. Entonces, aquí nosotros podemos ver que este mapa nos muestra que hay una serie de temas relacionados, como lo son las comunicaciones digitales, la industria aeroespacial, la gobernanza global, el futuro de la informática, la cuarta revolución, la economía y la sociedad, la innovación, la inteligencia artificial y la robótica. Me gustaría empezar primero por el tema de innovación. Vamos a hacer un zoom en el roadmap tecnológico con respecto al tema de innovación. Y en innovación, ¿qué es lo que podemos ver? En innovación nosotros podemos ver que esto es un mundo también muy, muy amplio. La innovación es el proceso de convertir las nuevas ideas en valor práctico, de forma tangible o intangible, con nuevos productos o servicios o nuevas formas de hacer las cosas. La innovación también es entendido como una actividad que es engañosamente compleja, que se va más allá de la creatividad o de la invención, para concluir o para incluir medidas prácticas necesarias para su adopción. En pocas palabras, hablando en una manera más sencilla y más coloquial, que una persona, una empresa puede desarrollar un nuevo producto, bien o servicio que puede ser llevado al mercado de forma exitosa. Y llevado de forma exitosa al mercado, ¿qué quiere decir? Que puede facturar, que el cliente está dispuesto a pagar por esto, que es un servicio, un producto que genera ventas. Hablándolo muy, muy a calzón quitado, que es genera ventas. ¿Listo? Hay muchas corrientes de tipos de innovación, que innovación social, innovación tecnológica, pero en general podemos asociarnos a esta definición, que es una definición que podemos extraer del manual de la OCDE, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que los temas de innovación, analizándolo desde el punto de vista de oportunidad, es que se generan unas nuevas dinámicas, unas nuevas oportunidades, una creación de nuevas empresas, de las startups, y es aquí, por eso quise hacer esa profundización en este tema, cuando hablamos de la innovación, de los datos, de esos datos que están generando. Esos datos están estrechamente ligados con los temas de innovación, y aquí podemos ver que la innovación tiene unos elementos muy allegados, como son los sistemas de innovación, la innovación gubernamental, la innovación de modelos de negocio, la innovación tecnológica, la innovación para fines y medios sociales. A mí me gustaría explorar pues todos los temas, pero obviamente por limitaciones de tiempo no nos da. Quiero que miremos desde el punto de vista global, analizando desde el punto de vista general los temas que están asociados a los sistemas de innovación. Un sistema de innovación no ocurre de forma aislada.
todos los sistemas de innovación requieren un variado grupo de actores que intervienen y que impactan y que tienen una relación en este sistema o en este ecosistema. Entonces aquí hay unos elementos que se resaltan, que son los temas o los keywords o los elementos más relacionados que podemos hablar con esto, que son el tema de ciencia, justicia, infraestructura jurídica, desarrollo sostenible, la cuarta revolución, inversores privados, gobernanza en Internet, ciudades y urbanización, el gobierno del futuro, el espíritu emprendedor, la educación y las habilidades. Entonces, los sistemas de innovación se suele aplicar el concepto que muchos actores intervienen y realmente esta es la oportunidad para empezar a entender si nosotros somos migrantes y queremos llegar a un país nuevo. Es más, y si no lo somos, si nos queremos quedar en nuestro propio país, es analizar cómo es ese relacionamiento y cuáles son los actores que intervienen en ese sistema de innovación. ¿Cuál es el sistema de innovación nacional, regional, sectorial? Entonces, si deseas saber más información sobre esto, en esta plataforma, en joaoaguirre.com, vas a encontrar libros, vas a encontrar estudios, vas a encontrar mucha información que te puede servir para esto. Listo, entonces por ahora no quiero hacer mucho énfasis en este tema, vamos a pasarlo un poco por encima. Sí quiero de pronto mirar como una tercera capa cuando estábamos hablando de migración, datos, innovación, sistemas de innovación, y una quinta capa. Me gustaría que habláramos o que analizáramos el tema del espíritu emprendedor. ¿Qué pasa con el espíritu emprendedor? El espíritu emprendedor está más asociado hacia el factor de la capital humano, las iniciativas empresariales de los mercados emergentes, la iniciativa empresarial impulsada por el impacto social, el espíritu intraempresarial corporativo, el ecosistema del emprendedurismo empresarial. Entonces, aquí son unos elementos que me llaman la atención y me parecen muy interesantes, y creo que uno de los factores que uno podría analizar, si ustedes se ponen a pensar, miren todos los elementos que hemos visto, ampliando, y uno va profundizando en cada uno de esos temas. Y aquí, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos analizar, por ejemplo, con las iniciativas empresariales en los mercados emergentes? Que la innovación empresarial en las economías de mercados emergentes se debe adaptar para entender una variedad de consumidores de todo el mundo. Las economías emergentes fronterizas, gracias a su capacidad para producir nuevos negocios, permiten crear una gran cantidad de riqueza. Sin embargo, para que estos negocios se dirijan correctamente a los mercados internacionales desaprovechados, se debe adaptar las necesidades exclusivas de los nuevos segmentos de clientes. Aquí, ¿qué podemos concluir? Que el mercado está en una constante evolución, que está transformando, que se está cambiando, que se están haciendo cosas totalmente nuevas para los mercados, para las necesidades, para la población. Y es aquí en donde se generan esas oportunidades de analizar ese espíritu emprendedor, de poder identificar esos factores que llaman la atención y que pueden impactar cómo podemos llegar a un nuevo contexto en un país que recibe migrantes, y poder pensar en cómo vamos a desarrollar ese espíritu emprendedor, ¿de acuerdo? Y una de las estrategias más importantes, pues de las que más me ha gustado, es primero pensar en los denominados base de la pirámide. ¿Qué es lo que son los elementos de la base de la pirámide? Que son productos, que son servicios que pueden satisfacer a todas las personas. Obviamente aquí podemos tener una discusión muy larga, muy extendida sobre muchos de estos temas, y es mejor apuntarle a nichos específicos o a nichos sectoriales, o a toda la población, o a la base de la pirámide. Pues bueno, pero bueno, lo que quiero es que pasemos a mirar un poquito más sobre lo que estamos analizando. Devolvámonos otra vez hacia los elementos que estamos hablando: innovación, migración. Entonces, cuando hablábamos de migración, otro de los segundos elementos que mencionaban principalmente era el tema de la confianza. Entonces, este tema de la confianza está muy asociado hacia la seguridad internacional, hacia
pues, si miramos acá las preguntas, hoy por hoy uno de los temas que están marcando fuerte los temas de confianza es la pandemia, el COVID-19, qué está pasando, cómo se está generando esto. Países, ahí los países, estos son países, Estados Unidos, Alemania, los derechos humanos, el futuro del gobierno. Me gustaría que exploráramos un poquito qué pasaría con el tema de futuro de gobierno. Cuando analizamos el futuro de gobierno, podemos ver que hay un efecto bastante interesante que impacta diferentes aspectos de manera simultánea. Por ejemplo, la turbulencia política, la ultraurbanización, los nuevos modelos de gestión, mega interrupciones, la fractura demográfica, la tecnología, el manejo de la incertidumbre. Me gustaría, por ejemplo, analizar los nuevos modelos de gestión. ¿Qué pasaría con los nuevos modelos de gestión? Con los nuevos modelos de gestión nosotros podemos ver que hay algunos efectos bien interesantes. En estos modelos los nuevos modelos de gestión están basados principalmente en la colaboración, la co-creación, la coproducción, que se ha convertido en elementos físicos fijos de las operaciones del gobierno y la prestación de estos servicios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno debe empezar a cambiar y a transformar su manera de pensar y de actuar y poder dirigir esto de una manera más colectiva, del bien colectivo. ¿Por qué? Porque los nuevos requisitos de transparencia y las presiones por innovar están transformando rápidamente la forma en que los gobiernos trabajan internamente y con los ciudadanos. Mejor aún, la gobernanza integrada comienza a partir de esos primeros básicos que son los fundamentales pilares, como son la confianza. ¿Listo? Entonces es aquí en donde estos nuevos modelos de gestión, el nuevo modelo el futuro del gobierno debe empezar a ser mucho más incluyente, mucho más colectivo, que pueda mencionar y que pueda incluir algunos de estos factores, así como lo están mencionando aquí, como la participación ciudadana, como los nuevos acuerdos ecológicos, la gobernanza global, las ciudades y la urbanización, las comunicaciones digitales, el desarrollo sostenible, las nuevas finanzas políticas y públicas, y cuál es el impacto que esto está siendo marcado, está siendo pues que se está reflejando principalmente por los temas de la tecnología. ¿Listo? Miremos otro de los elementos ya como para que vamos cerrando, y si están interesados en continuar aprendiendo sobre los temas de roadmap tecnológicos, aquí como les estoy mostrando, un roadmap tecnológico es un panorama tan amplio que se puede empezar a mirar muchas directrices por donde queremos profundizar. Entonces, otro de los elementos que estábamos mencionando principalmente era el tema de la escasez de talentos. En la escasez de talentos, ¿a qué nos estamos refiriendo? La escasez de talentos, estamos hablando de las oportunidades que existe para los profesionales para que puedan desarrollar sus habilidades en países que les están dando esa plataforma, esa estructura, ese elemento clave para que puedan desarrollar todas sus habilidades. Entonces, permítanme un segundito, voy a mirar aquí escasez de talentos. En escasez de talentos, ¿qué es lo que podemos ver? Las políticas laborales de los países que pueden invitar a personas a que hagan el efecto de migración, está abriendo nuevos rumbos y nuevas oportunidades para los profesionales. Tenemos que entender que como profesionales estamos inmersos bajo una competencia global, donde todos los trabajadores de todo el mundo están buscando esas nuevas oportunidades, y ya no estamos compitiendo solamente con el mercado local. Ahora vamos a competir internacionalmente. Es por eso que nuestra formación debe ser lo más específica posible, lo más detallada posible, con habilidades muy de micro, super, hiper, mega nicho. ¿Por qué? Porque si dices yo soy odontólogo, pues pueden haber muchas cosas. Soy médico general, pueden haber tantas cosas. O soy ingeniero, pues ingeniero ¿en qué? ¿De acuerdo?
Entonces aquí es donde este efecto de la escasez de talentos está generando nuevas oportunidades para el empleo. ¿Por qué? Porque se están desarrollando esas nuevas configuraciones donde ya las empresas están cambiando la manera de, de percibir al empleado, al talento, y dice, si en el país tenemos esa oportunidad de tener al mejor talento, tengamos que traerlo desde la otra parte del mundo, pues hagamos ese esfuerzo y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar con esas habilidades. Esas habilidades y ese empleo está relacionado específicamente con las políticas de innovación, que es donde se fortalece esa dinámica de que podamos tener profesionales moviéndose por todo el mundo. Es más, con el efecto de la transformación digital, pues ha cambiado mucho esa dinámica, en donde se generan nuevos modelos de trabajo, está una creación de empleos que ya están supeditados a un nivel de desempeño más que, perdón lo que voy a decir, oráculo hombre sentado, que es la manera tradicional como se venía manifestando el trabajo antes, que así como un pequeño chiste decía, llega la jefe y le pregunta al empleado, ¿por qué no estás trabajando? Le dice, qué pena jefe, es que no la vi entrar. Entonces, ¿por qué? Porque es que los nuevos modelos de trabajo están cambiando, porque las tecnologías disruptivas están modificando el mundo y están haciendo una transformación del mercado global en pasos agigantados, porque hay mecanismos de inclusión laboral mucho más fuertes, mucho más detallados, que dan más oportunidades. Si analizamos, por ejemplo, cuáles son esos mecanismos de inclusión laboral, están muy asociados a la respuesta tecnológica de los mercados laborales, que igual está presentando grandes desafíos, pero a su vez grandes oportunidades para un gran número de personas. La gran cantidad de personas motivadas y educadas que no obstante están desempleadas y subempleadas o están aburridos de sus empleos con baja calidad, ha resaltado según las estadísticas de la OCDE y ha manifestado que ellos estarían dispuestos a hacer un proceso de migración, de dejar toda su cultura, su tradición, su lugar de origen, donde fueron concebidos, donde crecieron, con tal de tener una oportunidad laboral, con tal de poder demostrar sus habilidades. Y gracias a las plataformas digitales que se han venido desarrollando día a día, es muy importante ver que el futuro está cambiando y va a transformarse de una manera gigantesca, y es aquí en donde tenemos que analizar que hay muchas oportunidades de trabajo. No solamente pensemos en trabajo, sino en creación de nuevos negocios. Entonces aquí hay elementos que se resaltan como el diseño inclusivo, podemos ver las finanzas públicas, la innovación social, las cadenas de bloques, cadenas de suministro, supply chain. Pues aquí hay una serie de elementos que vale la pena analizar, y que es, por ejemplo, que también está muy relacionado de una u otra manera con la co-creación de empleos, con las tecnologías, pero bueno, nos estamos desviando del tema. Recordemos que lo que estábamos hablando era principalmente de la migración, de los conflictos, de las tendencias, y yo creo que por ahora podemos dejar. Si se encuentra alguna persona viendo este video que esté interesada en saber más, me gustaría que me lo dejara saber, que se inscriban en la plataforma de joaoaguirre.com. Allí voy a estar compartiendo mucha información, muchos libros, videos como este, videos donde vamos a hacer análisis mucho más detallados y más específicos. Pero yo quería principalmente con este video mostrarles cómo podemos hacer el análisis de un roadmap tecnológico para diferentes elementos. Vamos a hacer aquí un recorrido último, por ejemplo, el tema de migración, vamos a analizarlo desde el conflicto y la inseguridad. Por tomar cualquier tema, vamos a analizar la economía ilícita. ¿Qué pasa con la economía ilícita? Pues la economía ilícita está asociado a una serie de factores, al delito cibernético, a la corrupción, al recurso y el medio ambiente, los recursos naturales, la violencia y la inestabilidad, el comercio ilícito y los flujos financieros. Me gustaría mirar, por ejemplo, qué pasaría con el delito cibernético. Bueno, en el delito cibernético, si nosotros entramos acá, podemos ver que hay una serie de factores como son la corrupción, la gobernanza global, el mercado
los mercados minoristas de los bienes, el Internet de las cosas. Y entonces, bueno, ¿qué pasaría con el Internet de las cosas? En el Internet de las cosas podemos ver otro mundo muy grande y ya podemos empezar a explorar hacia dónde queremos analizar. Pero realmente, más que hacer todos estos ejercicios, yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta y el ejercicio que quería mostrarles el día de hoy es cómo vamos a analizar el fenómeno y cómo vamos a analizar un roadmap tecnológico para efectos de investigación. Si quieres investigar en tu empresa, si quieres investigar en alguna de las tecnologías específicas y no sabes cómo, escríbeme, te puedo ayudar, podemos hacer un proyecto conjunto, lo que necesites. Esto era solamente un pequeño abrebocas para que te des cuenta de cómo los servicios de inteligencia estratégica te pueden ayudar a aterrizar mucho más esa oportunidad de negocio y cómo pueden ayudar a que tus negocios puedan crecer exponencialmente a partir o con la base de la innovación y la transformación digital. Bueno, muchas gracias con ustedes. Me despido. Mi nombre es Joao Aguirre, PhD, Innovation Strategist. Estoy aquí para enseñarles todo lo que pueda sobre estrategia e innovación y recuerden inscribirse aquí abajo. La inscripción para muchos de los recursos es gratuita. La otra es una suscripción de membresía. Escríbete si estás interesado en seguir recibiendo información de alto valor como este video que acabas de ver. Por favor, déjanos tus comentarios. Si te gustó, comparte y esperamos a ver qué opinión tienes al respecto. ¿Listo? Muchas gracias. Chao, chao.